Son las 5:27, una hora menos en Canarias. Hoy es día festivo, pero mañana martes se vuelve a celebrar, sigue el juicio con un jurado que decidirá si son o no culpables los padres de Asunta Basterra. ¿Mató usted a su hija? No maté a mi hija. Lo digo... No maté a mi hija. ¿Usted le dio Orfidal a su hija? Por supuesto que no. Asunta Basterra, la niña de 12 años que fue asesinada el día 21 de septiembre del 2013. Padre y madre están acusados del crimen y les piden entre 18 y 20 años de cárcel para cada uno de ellos. Como decíamos, mañana se reanuda el juicio y por tanto el jurado deberá decidir si son o no culpables. En este territorio negro, Luis Rendueles y Manu Marlasca, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola. Hola, muy buenas tardes. Currando en día festivo, como todos. Es el día de la patrona de la Guardia Civil, así que felicidades a todos los guardias civiles. Es verdad. Bueno, pues nos van a mostrar todo lo que se está poniendo sobre la mesa ante ese tribunal popular, ¿no? Son las pruebas, los hechos, también indicios y lo que no se sabe, lo que solo conocen la víctima y él o los asesinos. Son 9 personas que van a decidir y tendrán que argumentar, no vale solamente decir sí o no, sino que hay que argumentar si los padres de Asunta Basterra son culpables de su muerte o no. El juicio continúa desde mañana en Santiago de Compostela y hoy podríamos repasar, si os parece, las pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas son irrefutables y con qué hechos irrebatibles, hechos, no opiniones, hechos, van a trabajar esas 9 personas del jurado? Pruebas científicas, hechos irrebatibles, hay dos como mínimo, y los dos tienen que ver con el Orfidal, con el tranquilizante, ¿no? La niña Asunta le dieron aquel 21 de septiembre, el día que murió, cantidades enormes de ese tranquilizante, de Orfidal. La autopsia certifica que tenía en su cuerpo 17 veces más tranquilizante que la dosis máxima que se recomienda para un adulto. Y el análisis de su pelo también demostró que la niña era drogada con esos tranquilizantes, pues al menos desde el mes de julio antes de su muerte, es decir, 2 meses antes, 2-3 meses. Los peritos lo van a explicar en el juicio esta semana. Se analiza el pelo desde la raíz y cada centímetro hacia afuera es un mes de viaje en el tiempo, es decir, que en el pelo de Asunta se encontró Orfidal 3 centímetros lejos de la raíz. O sea, a la niña le dieron tranquilizantes al menos los meses de julio y septiembre, ¿no? De julio a septiembre. También le dieron esos tranquilizantes y en una cantidad, como acaba de decir Luis, bestial, brutal, el día de su muerte. Los padres, en cambio, negaron que fueran ellos. Y aquí entramos ya en los testigos y en las versiones distintas, opuestas. Sí, nosotros seguimos con los datos, ¿no? Por ejemplo, Asunta no tomó Orfidales, ningún Orfidal en el mes de agosto. Sí, en julio y en septiembre, recordemos. Otro dato, en ese mes de agosto la niña no estuvo con sus padres, estuvo casi todo el mes, salvo 5 días, viviendo con su madrina. Los padres estaban fuera. Más indicios que tendrá que valorar el Tribunal Popular. La Guardia Civil descubrió la compra de al menos 125 pastillas de Orfidal por parte del padre en esos meses, julio y septiembre, y ninguna pastilla en agosto. Curiosamente, que es cuando la niña no estaba en casa. Pero el padre ha dicho que eran para Rosario, para su mujer, o sea, para la madre de Asunta. Y es verdad que la mujer pasó por depresiones y que tomaba tranquilizantes habitualmente. Sí, es cierto. Rosario ha declarado en el juicio que tomaba alguna pastilla de vez en cuando de Orfidal, alguna pastilla suelta. Lo que pasa es que el jurado tiene otros datos importantes en sus manos, que son las declaraciones de las profesoras de Asunta Basterra. Estas mujeres han contado que la vieron llegar tambaleante y drogada a sus clases al menos 2 veces, los días 9 y 22 de julio. Una de ellas contó que incluso alertó a su padre y que éste le restó importancia, diciendo que lo que pasa es que la niña tenía alergia y la habían medicado. Asunta ya no podrá contar, evidentemente, lo ocurrido en aquellos meses, pero su profesora sí que lo hizo. Dijo que la niña negó tener ninguna alergia y que le contó que su madre le daba unos polvos blancos que sabía muy mal. Y remarcó además que se los daba su madre. Su madre. O sea, el padre compra tranquilizantes en el mes de julio y su hija aparece drogada 2 días precisamente de ese mes, el 9 y el 22, según recuerdan las profesoras. Y los informes de la Guardia Civil son muy precisos aquí, ¿eh? El padre, Alfonso Basterra, compra 50 pastillas de Orfidal el 5 de julio. 4 días después, el día 9, como tú dices, Asunta llega por primera vez drogada a clase, se marea y se tambalea. La semana siguiente, el 17 de julio, el padre de la niña vuelve a comprar tranquilizantes, esta vez 25 pastillas. Y Asunta llega de nuevo drogada a sus clases 5 días después de esa compra, el 22 de julio. En agosto, insistimos, la niña no está con sus padres, salvo unos pocos días, pasa el mes con su madrina y entonces no tiene ningún mareo, ni ningún problema de salud, ni toma Orfidales de ningún tipo. La familia se reúne de nuevo en septiembre y Asunta regresa al colegio. El 17 de septiembre, su padre compra 50 pastillas de Orfidal.
2 días después, la niña falta a sus clases. La madre envía entonces un SMS a una profesora donde le explica textualmente que Asunta está cao por unas pastillas y le pide colaboración para cuando regrese a clase. Es ya el 18 de septiembre. 3 días después, el día 21, alguien le da a Asunta cantidades enormes de Orfidal y la niña muere. Hasta aquí los hechos, ¿no? Estos son hechos. Bien, incontestables además. Vamos al día de la muerte de la niña, ese 21 de septiembre del 2013. ¿Qué se sabe con seguridad de lo que ocurrió ese día? Asunta come con sus padres, con los dos, en el piso de Alfonso Basterra. Los padres se habían separado en enero de ese año, después de que el marido descubriera una infidelidad de su mujer, pero ambos mantienen el contacto y una relación civilizada, buena. Los tres, los padres y la cría, comen en el piso y una cámara de seguridad de la calle muestra luego a Asunta cómo sale andando. La madre sale unos minutos detrás de ella, hacia las 5:15 de la tarde. El padre no sale en esa grabación ni en ninguna otra y jura y mantiene que se quedó toda la tarde en casa leyendo con el teléfono móvil apagado. ¿Y más hechos? Varias horas después, de madrugada, 2 hombres que pasan por una pista forestal en Feros encuentran el cuerpo de Asunta ya. Exactamente. Pasada la 1 de la madrugada, esos 2 hombres vuelven de fiesta, dudan si avisar a la Guardia Civil, llegan a pellizcar la mejilla de la niña para ver si está viva, pero al final hacen lo correcto. Junto al cuerpo de Asunta hay, y este es otro hecho muy muy importante que va a tener que valorar el jurado, hay un trozo de cuerda naranja bastante peculiar, no es una cuerda cualquiera. A la niña le habían atado con esas cuerdas las muñecas y los pies, posiblemente no para inmovilizarla, sino para trasladar su cuerpo hasta allí, que es una zona frecuentada por parejas en busca de intimidad. Y aquí vamos a encontrarnos con las primeras dificultades para el jurado, supongo. No se sabe cómo llegó hasta allí el cuerpo de la niña, ni quién lo llevó, ni cómo. Eso es, vayamos hacia atrás. Decíamos que la niña salía con su madre caminando por Santiago de Compostela hacia las 5:15 de esa tarde. Rosario, la madre, contó luego que la había dejado en casa haciendo los deberes y que ella se fue a la finca familiar de Teo. Y cuando regresó, su hija ya no estaba en casa. 6 días después, interrogada por el juez Vázquez Taín, el magistrado, le lanzó un órdago y le dijo: tenemos una grabación de una cámara de seguridad donde se la ve a usted con Asunta dentro del coche y es a las 6:15 de la tarde. Lo cierto es que las cámaras lo que muestran es a la madre conduciendo y a un bulto, a una figura humana, posiblemente sea la niña en el asiento del copiloto. Pero la madre recordó entonces que sí, que efectivamente, que se había ido con la niña a la finca familiar esa tarde. La finca, por cierto, no está lejos, está solo a 5 kilómetros de la pista forestal donde se encontró el cadáver de Asunta. Bien, entonces tenemos a la madre con la hija en el coche la tarde en que Asunta va a acabar muriendo. Pero el padre, en teoría, no está, en teoría. El Mercedes de la madre de Asunta tiene los cristales tintados y no se ve, no se distingue si va alguien en la parte de atrás o no va nadie, ¿no? Una testigo, una chica, asegura que vio al padre, Alfonso, con su hija con Asunta hacia las 6 de la tarde en una calle de Santiago de Compostela, lo que contradice la versión del padre. Pero aquí el jurado va a tener que decidir entre una versión y la otra, ¿no? Ya. Si volvemos a los hechos, la madre llega con la hija, lo admite ella misma, a la finca familiar, desconecta la alarma y esto queda archivado a las 6:31 y 54 segundos. Y a las 9 menos 7 minutos, es decir, a las 20:53, Rosario Porto sale de la finca y conecta de nuevo la alarma. Un vecino que pasea al perro la ve y quiere darle palique, quiere charlar con ella, pero la mujer no se baja del coche, le dice que tiene mucha prisa y que va a recoger a su hija a Santiago de Compostela. El trayecto de vuelta es, curiosamente, más lento que el de ida. Rosario tarda 25 minutos, prácticamente el doble de lo que había tardado en ir. A las 9:30 de la noche, una cámara ya la graba caminando por Santiago yendo hacia su casa. Desde allí, ella lo que hace es llamar al teléfono fijo de su exmarido y le cuenta que la niña no está. A las 10:17, 22:17, los dos llegan andando a la comisaría de policía donde denuncian que su hija ha desaparecido. La madre cuenta que la última vez que la vio, la niña estaba en casa, no en la finca, en casa, haciendo los deberes. Y también cuenta una historia tremenda, que una noche de julio, atención a esto, una noche de julio, un desconocido vestido de negro, con guantes y gorro, había entrado en su casa de madrugada y que quiso estrangular a la niña. Eso es una historia que ni la policía, ni la Guardia Civil, ni el juez se creyeron, ¿no? La madre no lo denunció en su día, solo lo hizo después de la desaparición definitiva de la niña. Los investigadores creen que pudo ser aquel un primer intento de acabar con la vida de Asunta, pero eso ya no podrá demostrarse jamás, Claro, ¿no? claro. Y lo cierto es que días después de aquel ataque criminal, a primeros de julio, del que Asunta incluso habló con la madre de una de sus amigas, ayer me intentaron matar, le dijo, Rosario Porto, la madre, ingresó en un hospital. Su marido, su exmarido, la cuidó día y noche y ambos parece ser que decidieron rehacer su relación. Habéis hablado antes de la cuerda naranja que se encuentra junto al cuerpo de Asunta, el cuerpo ya sin vida. ¿Por qué decíais que esa cuerda naranja era una prueba tan importante? Pues porque un trozo de cuerda del mismo color, grosor y tamaño lo encuentra la Guardia Civil en una papelera que hay en una habitación de la finca de Teo, donde la madre ya reconoce que llevó a la niña la tarde de la muerte.
Los padres dijeron que eran cuerdas muy usadas por los jardineros, pero lo cierto es que los jardineros lo han desmentido. Lo han desmentido los jardineros, ¿no? Sí. La versión de la madre es que sí, fue con su hija a la finca, pero que después la devolvió a Santiago de Compostela y la dejó allí en una plaza de la ciudad. Es lo que ha dicho, ¿no? Sí, eso es, que fueron juntas a la finca, que la niña se aburría allí, que la llevó a la ciudad y que ya sola de nuevo la madre regresó otra vez a la finca donde estuvo recogiendo unos trajes de baño hasta la hora en que la ve ya por fin salir un vecino sola. Hay cosas que, como decís, no sabemos en esta historia, cosas que el jurado tampoco va a saber a la hora de decidir. Realmente es muy difícil ser jurado, ¿eh? Por ejemplo, no hay arma del crimen, pero sí tienen un arma más, que son los informes de toxicología y los informes de la autopsia. Yo creo que va a ser la parte más importante del juicio, porque además son... Que está por venir, será esta semana. A partir del semana, miércoles. Eso, Sí. Del miércoles. Y aparte que son magníficos forenses los que van ahí, histopatólogos, toxicólogos, está lo mejor de España ahí en este juicio. Se van a ver en estos días que quedan de juicio, porque la autopsia sitúa la muerte de Asunta entre las 4 y las 8 de la tarde de ese día, es decir, salvo error en esa prueba, casi con toda seguridad, la muerte se produce en la finca familiar de Teo. El fiscal y la acusación particular sostienen que fue allí donde la mataron y donde la ataron de pies y manos. No se sabe si se usó algún pañuelo para taparle la nariz cuando la niña ya estaba drogada e indefensa o fue con la mano, con un cojín. Bueno, es cierto que no hay tampoco ninguna prueba definitiva que sitúe al padre en esa finca esa tarde. No hay nada que le vincule a ese lugar. Y hay también otro informe fundamental que tendrá el jurado, ¿no? El de toxicología, que decías, sitúa el punto máximo de incidencia de drogas, de orfidal, de tranquilizante en la sangre de la niña, en el organismo, hacia las 5 de la tarde. A partir de ahí, la presencia de drogas en su cuerpo desciende, siempre dentro de las cantidades gigantescas que le dieron, ¿no? Esto quiere decir que Asunta recibió las dosis de tranquilizante cuando aún estaba en casa de sus padres. Claro, Salió a porque las no sube 5:15. inmediatamente, no te lo tomas y llega la sangre inmediatamente. Hay un tiempo, Exacto. digamos, de metabolización, ¿no? Y hay una prueba más todavía, en el vestido que llevaba la madre ese día, el vestido que llevaba Rosario azul oscuro, el día de la muerte de su hija, se encontraron restos de orfidal, de tranquilizantes troceados, que pudieran ser los polvos blancos, porque son de ese color, de los que Asunta hablaba que su madre le daba otras veces, ¿no? Vemos que hay, por tanto, muchos indicios, muchas pruebas de que la niña fue drogada. Cuando hay un crimen así, siempre nos preguntamos por el móvil, ¿no? La razón de un asesinato de este tipo. Bueno, el jurado no tendrá que contestar a eso seguramente, porque en el Ya. objeto del veredicto no habrá ese móvil, porque además no está demostrado. No se sabe tampoco por qué se drogó a la niña durante esos meses de julio y de septiembre. Si fue para que no molestara, para que no agobiara a su madre. Rosario decía a su psiquiatra, la niña me chupa la vida. Se lo dijo varias veces. El móvil importa más a nosotros, a los periodistas y al público, que realmente a los investigadores, que buscan sobre todo pruebas de quién lo hizo, de cómo se hizo, de dónde se hizo y de qué se hizo. El juez Vázquez Taín ordenó grabar las conversaciones de la pareja cuando los dos estaban encerrados en calabozos contiguos en el cuartel de la Guardia Civil en Lonzas, en la provincia de La Coruña. Y esa noche de calabozo, Rosario, a través de la pared, le reprochó algunas cosas a su exmarido. Le dijo textualmente: tu imaginación calenturienta nos va a traer muchos problemas. El marido la ordenaba callar. Ambos tenían que declarar ante el juez la mañana siguiente y Rosario insistía: tú y tus jueguecitos. Y al final le preguntaba: ¿has tenido tiempo de deshacerte de eso? Tampoco sabemos a qué se refería ese matrimonio, ¿no? Y esas conversaciones fueron anuladas, recordémoslo, ya lo contamos aquí en su momento. Por tanto, son conversaciones que, aunque las hemos oído, pues no van a servir como prueba en el juicio. ¿Se deshizo de algo Alfonso Basterra? ¿Sabemos algo de a qué jueguecito se refería su mujer? Bueno, lo que sabemos es que el ordenador de Alfonso Basterra no estaba en su piso cuando la Guardia Civil lo registró. Meses después de la detención, su abogada avisó de que el piso iba a alquilarse y anunció que la Guardia Civil le sugirió que debían ir a mirar por si había algo allí que les interesaba. Y allí, efectivamente, estaba el ordenador, del que se habían borrado, eso sí, cientos de archivos. En cuanto a esos jueguecitos, se encontraron en el teléfono móvil de la madre, unas imágenes de Asunta que, cuanto menos, son inquietantes. Son imágenes que publica hoy Interview y que se mostraron, por cierto, la semana pasada a los padres en el juicio. En uno la niña está amortajada, con los ojos abiertos. Hay otra vestida con ropa de ballet, con la niña con los ojos entrecerrados y las piernas colgando de un sofá. Son fotos muy raras. Sí, son fotos, algunas hechas incluso más tarde de las 12 de la noche, a la 1 de la madrugada. Y son fotos hechas ya en 2010, con la niña con apenas 9-10 años, ¿no? El padre declaró en el juicio que eran juegos de Asunta, que era una niña muy imaginativa. La foto del ballet, en concreto, llama mucho la atención de la Guardia Civil, que ordenó ampliarla para buscar en los ojos de la niña para ver si ya entonces, en el año 2010, podía tener las pupilas dilatadas y podía estar siendo ya drogada. ¿Y se puede hacer eso con una sola fotografía? No, lo intentaron pero no lo consiguieron. Lo intentaron, no. ya. Es verdad que tiene las pupilas, es verdad que si ves la foto ampliada la niña está con la mirada ida, pero no se puede deducir de ahí nada. Es una foto muy antigua.
Hay una joven prostituta de Santiago de Compostela que contó a la policía, y así lo cuenta esta semana en Interview, lo cuenta Luis, que el padre de Asunta acudía regularmente a un piso donde se ofrecía, bueno, a jóvenes aniñadas, con aspecto de ser mucho más joven de lo que era en realidad. La prostituta denunció que allí había menores de edad, pero lo cierto es que la policía acudió y vio que todas eran chicas muy aniñadas, pero todas mayores de 18 años. O sea que se descartó, ¿no? Eso es, la pista quedó allí enterrada, y lo que sí es cierto es que Asunta nunca fue, y eso lo reveló también la autopsia, nunca fue agredida sexualmente, digo, por lo que un posible móvil de carácter sexual también ha sido descartado. En fin, después de 9 días de juicio, aún hay un montón de interrogantes. Recordemos que están citadas a declarar, aún faltan 134 personas, que se dice pronto, sí, entre peritos, quedan testigos. unos testigos, unos pocos testigos que son amigos del padre de Alfonso Basterra, que van a declarar mañana, y luego llegará el turno de la ciencia, llegará el turno de los peritos, que, corrígeme Luis, son forenses, histopatólogos, toxicólogos. Sí, un poco a partir del miércoles lo que hemos explicado aquí sobre los tranquilizantes, la hora de la muerte de la niña y lo que puede ser definitivo, que es el informe sobre a qué hora tomó la niña las drogas, ¿no? Guardias civiles también que actuarán como peritos del gabinete de criminalística. Es decir, que lo que hizo la psiquiatra de Rosario Porto la semana pasada, de decir que no podía contestar una pregunta porque se acogía al secreto profesional, eso un perito no lo puede hacer. El perito tiene que contestar a todo lo que le pregunte. Claro, efectivamente. No sé, pero vistas las sesiones a través de la televisión, cuando las vamos viendo en estos días pasados, a mí se me encoge el corazón. Supongo que os pasa a vosotros, ¿no? Que se revuelven las entrañas viendo la actitud y el tono. Lo que dicen. Curioso lo diferentes que son, además, ¿no? La madre de negro llorando, hablando con voz baja, y el padre con el cuerpo incluso inclinado hacia adelante, casi desafiante, ¿no? Es curioso. Sí. Y regañando al fiscal, regañando al juez, regañando al jurado, sí, es cierto. Pero en fin, lo iremos contando aquí, con las novedades tal como vayan surgiendo, con Manu Marlasca y Luis Rendueles, que para eso es un territorio negro como el que tenemos desde hace 8 temporadas. Hasta la semana que viene, o antes, si hay ocasión. Muy bien. Hasta luego. Enseguida tenemos aquí a